Bueno, a mí me toca este tema un poco más abstracto, el tema filosófico, el tema de las bases epistemológicas en el pensamiento de Ludwig von Mises. Y tengo que empezar con una definición, porque obviamente este auditorio no tiene por qué pretender que sea de filosofía o de estudiante de filosofía. En filosofía se llama epistemología a la disciplina que trata de las características que hacen que una afirmación, un argumento o una teoría completa pueda considerarse científica. Por lo tanto, se trata de establecer las condiciones de garantía del conocimiento científico. No de garantía de verdad científica, sino de rigor metodológico, de rigor axiomático, de rigor de procedimiento. Y Mises debe ser uno de los pocos economistas que ha dedicado tantos artículos, tantos libros y muchos capítulos de libros a este tipo de reflexión. Y como ha dicho Hayek, no se puede ser un buen economista si se es solo economista, parafraseando a Einstein. Bueno, pues no se trataba para Mises de una exquisitez de erudición o de un accesorio ornamental de su formación intelectual, este tema de la epistemología, sino de una necesidad imprescindible de fundamentación de su actividad teórica. Mises es una referencia obligada para quien quiera estudiar epistemología de la economía. De hecho, este economista austriaco tiene un planteamiento epistemológico sobre la disciplina radicalmente distinto al de la mayoría de los economistas, distinto incluso al planteamiento de varios de sus discípulos y de no pocos colegas suyos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Friedman. Él dice que la economía es una ciencia apodíctico-deductiva. ¿Qué significa esto? Esto es una ciencia que se basa en axiomas de los cuales se deduce y se deriva todo el conocimiento que podemos tener. La economía, escribió Mises ya hacia 1944, lo cito, no se basa ni es derivada o abstraída de la experiencia. Es un sistema deductivo que parte del conocimiento de los principios de la razón y la conducta humanas. Y más aún, vuelvo a citar, la economía no solo no se deriva de la experiencia, sino que incluso es imposible verificar sus teoremas recurriendo a la experiencia. Eso es extraño, ¿no? Ante quienes piensan que la economía es una ciencia empírica, o que parte de una base de referencia empírica, o que se valida por una verificación empírica, Mises plantea un giro completo y muy atrevido. Todo el sistema de la economía, dice, se deduce de un principio último que no es en sí mismo el resultado de una experiencia, sino la penetración cognitiva en el significado de la acción. El principio en torno al cual se desarrolla la economía como disciplina de estudio de la conducta humana no es para Mises, como lo es para diversos autores, la creación de la riqueza, la organización social del trabajo, la producción o el consumo. El principio económico propiamente dicho es el principio de la elección, conocido también como principio de la escasez o principio de los usos alternativos. La elección de medios para lograr fines es la base de la acción humana, y es la acción humana el objeto de estudio irreductible de una ciencia abstracta y amplia, la ciencia de la acción humana, que Mises llama praxeología. Praxeología viene de praxis, acción. Alfred Epinard, hacia 1890, había usado el término para distinguir el estudio específico de los medios para crear instrumentos de producción del estudio general de los medios para lograr fines. Epinard orientó el concepto más a estudiar la creación de medios tecnológicos y la eficacia de la acción. Tadeusz Kotarbiński, otro filósofo y lógico, en el Congreso de Descartes, celebrado en París en 1937, hizo una presentación sobre la praxeología como metodología general, y lo cito a él. En resumen, escribe Kotarbiński, entendemos por metodología general o praxeología la ciencia de los métodos que se aplican en todos los dominios del comportamiento activo, considerándolos desde el punto de vista de su eficacia y sin reparar en las condiciones particulares de un trabajo específico en una determinada especialización, ni los diversos valores que crea el interés humano. En ese mismo congreso, un congreso de filósofos, en París, en 1937, estaba Mises también, invitado. Y él también en su conferencia, está consignada en otro tomo de los anales, habla de la praxeología, pero apuntando a una ciencia general de la acción humana, más bien desde un punto de vista lógico y no empírico,
considera que la economía, tal como la conocemos, es solo un desarrollo particular, una rama que proviene de esa ciencia general de la praxeología. Y lo voy a citar de nuevo. Tal como se ha desarrollado desde el siglo XVIII, la economía política es una parte, quizá la parte más importante y en todo caso la parte más altamente evolucionada hasta ahora, de una ciencia más general de la conducta humana. Esta ciencia pretende exponer las categorías de la acción, integrándolas en un sistema que desde el punto de vista categorial pertenece a la misma clase de conocimiento que la lógica y la matemática. Podría decirse que se trata de la lógica de la acción humana. No importa si uno está dispuesto a llamar lógica, matemática y praxeología, que sería la expresión más adecuada, dice Mises, para indicar el conjunto de esta disciplina teórica de acción humana, al conocimiento a priori, y distinguir a estos con el término de praxeología para diferenciarlos del conocimiento fundado en la experiencia. En resumen, para Mises, lo fundamental de la economía es el carácter lógico de su teoría, por lo que no debe ser comparada con la ciencia experimental, sino con las ciencias que hoy llamamos formales o puras, la lógica y las matemáticas. Cito nuevamente: definimos, prescribe Mises, el carácter lógico de la economía política como una ciencia a priori que no se deduce de la experiencia externa, sino que al contrario es la condición de toda nuestra experiencia de acción humana. Algunos años antes ya Mises había definido la naturaleza formal que tiene o debía tener la praxeología en su criterio. La tarea que incumbe a nuestra ciencia, escribió en 1933, es la aprehensión de lo general. Se desentiende de lo particular y solo considera lo fundamental desde un punto de vista formal axiomático. No se trata de fundar una ciencia nueva, lo que sostiene Mises es que esta es la ciencia que han venido practicando los economistas desde el siglo XVIII, probablemente sin saber. Así lo explica el autor en un ensayo de ese año. La ciencia de la acción humana que pretende alcanzar un conocimiento válido universalmente, o sea, para todos por igual, se puede aplicar en el Congo, en el Perú, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos. Erige ante nosotros, dice, como un sistema de la teoría de la sociedad, en la que la rama mejor desarrollada hasta ahora es la economía. En todas sus ramas, esta ciencia es a priorística, no empírica. Como la lógica y las matemáticas, no surge de la experiencia, sino que es anterior a ella. Es, en cierto sentido, la lógica de la acción y del acto. La incorporación del concepto de sistema en este contexto no es casual. Mises conocía el ensayo de 1926 de Eugen Slotsky sobre la fundamentación formal praxeológica de la economía. Este último, Slotsky, advierte que todos los conceptos de la ciencia que plantea son formales puros. En alemán se dice rein formaler Begriffe, y propone llamar praxeología pura a la subdivisión de esta ciencia que a través de su estructura conceptual y axiomática pueda asimilar la utilización de sistemas de acción, término de Slotsky, Handlungssysteme, de seres conscientes. Este matemático y economista ruso señalaba la subordinación categoremática de la economía en relación a la praxeología. Hacia el final de su ensayo concluía que la economía no es una ciencia independiente, sino solo una disciplina parcial en el marco de la praxeología formal, debe quedar claro a todos de antemano. Ese es Slotsky, en ruso, no Mises, el océano. Si bien hay algunas semejanzas con el planteamiento de Slotsky, en el caso de Mises, la praxeología trasciende la dimensión tecnológica y meramente técnica a que este y otros pensadores orientaron los postulados de la praxeología. El sistema, entre comillas, de la acción humana de Mises, como bien ha recordado Lucas, no es un sistema cerrado y cognoscible empíricamente, justamente porque las variables que entran en juego no están dadas de antemano, y sobre todo porque cada variable es un ser humano, y con su inconmensurable universo subjetivo a cuestas, y no solo el individuo, sino incluso la acción humana, es decir, cada acción individualizada es única y irrepetible. Y ya que los hechos sociales son, por la variada y múltiple concurrencia, coincidencia de los seres humanos, fenómenos complejos, no puede haber, por tanto, experimentación, verificación o pronosticación de resultados. Cito con comillas: las ciencias sociales no pueden hacer uso de los experimentos. La experiencia con la que tienen que tratar es experiencia de fenómenos complejos. Las ciencias sociales nunca tienen la ventaja de observar las consecuencias de un cambio en uno solo de los elementos, dejándose iguales todas las otras condiciones. Eso puede pasar en la física.
pero no puede pasar en la historia. No puedo repetir la Revolución Francesa y a ver qué elemento fue el que cambió en el camino. Para Mises se trata de la acción humana, que es racional, consciente, propositiva e intencional. Por esa racionalidad, el ser humano trata de adecuar los medios a sus fines. La praxeología no juzga la de los otros fines humanos, de las personas, lo que las personas juzgan valioso. Lo voy a citar a él. La gente asegura que quien sacrifica la vida, la salud o la riqueza para alcanzar bienes más altos, como la lealtad a sus convicciones religiosas, filosóficas y políticas, o la libertad y la grandeza nacionales, viene impelido por consideraciones de índole no racional. La prosecución de esos fines, sin embargo, no es ni más ni menos racional o irracional que la de otros fines humanos. La praxeología estudia ese acto de elección de medios y ese acto de racionalidad y de adaptación a los fines, al margen de cualquier juicio de valor sobre los fines elegidos. Es decir, podemos analizar al misionero que tiene un fin altruista como al capitalista salvaje de Wall Street, ¿no es cierto?, que quiere hacer beneficios y beneficios. Los dos actúan igual de racional. En su libro National Economy de 1940, Mises es muy claro al respecto. Lo cito. Nosotros no consideramos las formas y medios con los que se procuran determinados fines como hacen las tecnologías, sino que consideramos la conducta del hombre separada de cualquier contenido concreto que busca cualquier forma y recurre a cualquier medio como maneras en sí mismas de adaptar esas formas y esos medios para conseguir esos fines. Ese libro que, como contó Fabio, lo escribió durante su estadía en Ginebra, sirvió de base para que 9 años después Mises formulara su teoría en su magnus opus, la acción humana. Y de ahí lo cito. La acción humana es conducta propositiva, o podemos decir, la acción es la voluntad puesta en funcionamiento y transformada en actividad. Es la prosecución de fines y objetivos, es la respuesta con pleno sentido del yo ante los estímulos y ante las condiciones del entorno. Es la adaptación consciente de una persona al estado del universo que determina su vida. Esta acción humana tiene una dimensión doble. Supone elegir, pero también descartar, puesto que donde hay acción hay preferencia, selección y elección. El hombre no solamente postula fines, sino sobre todo elige medios para obtener esos fines. Si bien estos últimos surgen de un universo inabarcable y abierto, como es la imaginación o la creatividad, los otros, los medios, surgen más bien de un medio finito, un medio de escasez, un medio lleno de dificultades. De aquí la necesidad de optar, de preferir, de elegir y al mismo tiempo descartar. Si escojo A, descarto B. Entonces toda elección tiene estas dos dimensiones. Optar por algo y descartar. Mises, por lo tanto, va más allá de los modelos clásico y neoclásico de la economía. Muchas veces dicen, no, que el Mises neoclásico, no tiene nada que ver ni con la economía clásica ni con la economía neoclásica. Al plantear como objeto de estudio de la economía la acción humana racional y subjetiva y no al homo economicus, reducido en las escuelas clásicas prácticamente a cajero de ventanilla. Gracias al carácter universal y general de la praxeología, el análisis económico puede abordar el estudio de las actividades altruistas como las de puro interés crematístico. Un economista puede estudiar tanto al misionero de la selva como al especulador de Wall Street. Puede entender al músico dedicado a su arte como al financista de fondos de inversión. Gracias al planteamiento pionero de Mises, han surgido ya estudios que analizan con el instrumental de la economía la racionalidad del voto, la racionalidad de la producción de bebés, la economía del arte, las preferencias en la actividad delictiva. Es decir, gracias al enfoque praxeológico, todas las herramientas de la ciencia económica nos han permitido conocer y ahondar en muchas áreas de la actividad humana que de otro modo hubieran quedado fuera del alcance de nuestro conocimiento y entendimiento científico. La teoría del valor subjetiva, que es el corazón de la revolución marginalista, es decir, la revolución que partió la historia de la economía en un antes y un después, se basa justamente en una reflexión sobre la naturaleza y característica de la categoría de la acción humana. El análisis costo-beneficio que realiza cada individuo en cada transacción y ante cada posibilidad de acción pone en operación todo el entramado de la elección por preferencia.
y estas a su vez se basan en la concepción subjetiva de la valoración. Entwertung se llama en alemán. La valoración subjetiva es para Mises la fuente del valor económico. Esa valoración está en relación con la escasez y la utilidad, como bien describió Leon Walras, pero el acerto contiene mucho más que una simple correlación. Contiene, ante todo, juicios de valor, niveles de deseo, visión de las oportunidades según la imaginación, la formación, el carácter, la personalidad, la historia personal, el momento de la vida intelectual, familiar, cultural, la circunstancia, el entorno social, el contexto histórico, entre otros determinantes de nuestra subjetividad. Esa subjetividad, sin embargo, no se disuelve en una arbitrariedad o en un azar, sino que se contrapone a la objetividad y necesidad de la elección. Elegir es optar, es elegir a la vez que dejar de elegir, y eso es necesario y objetivo. La valoración, además, se encuentra con la objetividad de la escasez, con la objetividad del precio, con la objetividad de los mercados. La acción humana se resuelve frente a estos dos imperios que chocan de manera continua entre los datos de la subjetividad y los datos de la objetividad. Este choque se da a través del intercambio, cuando un sujeto en toda su humanidad se enfrenta a otro sujeto también en toda su humanidad, y ambos arreglan ceder lo que consideran menos valioso frente a lo que consideran más valioso en una operación de mutuo beneficio, gracias a la diferencia en las valoraciones de las distintas unidades, de los distintos bienes, y gracias a la semejanza en la búsqueda del mayor bienestar. A partir del análisis de la categoría de la acción humana, Mises desarrolla la teoría del intercambio, y desde ella despliega los conceptos con los que se desarrolla, por ejemplo, la teoría de la estructura de la producción, arreglada en función de las preferencias de las personas como consumidores finales. Toda la teoría económica de Mises se va desplegando a partir de esta simple categoría de la acción humana, que da el título por eso a su obra principal. Es un libro del cual se puede sacar muchísimo provecho para desarrollar nuevas teorías, realizar nuevas aplicaciones del método económico y tener una sólida formación en esa materia. Es un libro que, en mi caso particular, como se ha mencionado acá, definitivamente me trae recuerdos muy, muy gratos. A inicios de los 90, lo ha recordado el profesor justamente, emprendimos con un grupo de estudiantes sanmarquinos sumamente atrevidos, ellos, el estudio justamente y la lectura sistemática de Mises y particularmente de la acción humana, que nos permitió descubrir la profundidad del planteamiento epistemológico de Mises y de sus teorías económicas, políticas y sociales. Por eso yo quiero agradecer especialmente la oportunidad de regresar a nuestra alma mater para hablar de Mises, y en particular de esta dimensión poco conocida y un poco estudiada de uno de los grandes pensadores del siglo XX, que también visitó nuestra querida universidad en tiempos de una crisis parecida a la actual, en 1950. Nosotros, los del Instituto Mises Perú, agradecemos la posibilidad de exponer esas ideas para nutrir el debate. No queremos convencer a nadie, lo que queremos es que tengan en cuenta estas ideas en el debate, que sea una más del grupo de ideas que se debate, y sobre todo para ampliar la ilustración de los estudiantes que quieren saber por el apetito simplemente de saber. Eso es lo que hace a uno ser universitario, la misma raíz de universal. El de Mises nos parece un pensamiento fértil y de absoluta actualidad frente a los problemas que enfrentamos hoy y a las posibilidades que esperemos tengamos mañana. Muchas gracias.